acompaña su locutora favorita Majo, que los guiará por este nuevo capítulo. Hola, muy buen día tengan todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Sean bienvenidos a su podcast favorito de Derecho. Su servidora junto con mis compañeros hablaremos de todos los temas relacionados al tópico principal, que es huelga. Hola, muy buen día, tarde o noche a todos. Un placer volver a estar con ustedes. Sean bienvenidos a una edición más de información con nosotros, donde les compartimos temas de gran importancia y muy interesantes para poder ponerlos en práctica en nuestra vida cotidiana. Te invito a que tomes asiento, que en unos minutos daremos inicio a tu podcast de confianza. Hola, bienvenidos a todas las personas que nos escuchan. Es un placer estar compartiendo temas muy importantes. Espero que se lleven un gran aprendizaje el día de hoy. Continuamos. Hola a todos, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo información importante al lado de mis compañeros. Estamos comenzando, pónganse listos. El temario del día de hoy. El tema principal es huelga y después siguen los siguientes subtemas. 3.1. Definición y límites. 3.2. Requisitos. 3.3. Clasificación. 3.3.1. Lícita, ilícita, inexistente, justificada e injustificada. 3.3.2. Efectos. 3.4. Procedimientos. Ahora sí, la espera terminó. Empezaremos con el primer tema, definición y límites de la huelga, que se las dará su servidora. Iniciamos. Les daré a conocer el concepto de huelga y sus límites. Es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Para los efectos de huelga se considera la coalición permanente de trabajadores al sindicato. Hemos escuchado muchas veces hablar acerca de las huelgas. Son protestas organizadas por trabajadores que están inconformes con algo en su entorno laboral. Muchas veces he escuchado de huelgas por el salario, incluso por el maltrato laboral y más. Estas suelen ser de forma pacífica, pero algunas se salen de control y terminan en destrucciones materiales. Los límites de estas son los siguientes. Los huelguistas deben respetar a aquellos trabajadores que decidan no secundar la huelga y acudir al trabajador. Además, tienen prohibido ocupar el centro de trabajo o sus dependencias a salvo de su derecho de reunión. Como ya casi todas las personas sabemos que en una huelga no todos los trabajadores asisten a este tipo de huelgas, pero mientras exista una huelga no se puede seguir laborando de forma cotidiana, sino hasta que se pueda solucionar todo. Ya como dice, pues no se puede ocupar las oficinas o el centro de trabajo. Pero para realizar dichos trabajos o algunas otras cosas, si a algún trabajador no le gusta ir a la huelga, pues solo no se va a laborar por respeto a la petición de sus compañeros trabajadores. Se consideran huelgas ilegales a las que se inician o se sostienen por motivos ajenos al interés profesional de los trabajadores afectados o por mera solidaridad o apoyo, salvo que se afecte igualmente al interés profesional de quienes lo promueven o sostienen, o cuando tengan por finalidad alterar lo dispuesto en convenio colectivo o en laudo arbitral. En cuanto a la publicidad de huelga, se permite a los trabajadores la que precisa y también lleva a cabo recogidas de fondo, pero en forma pacífica y sin coacción alguna. En algunos casos, tal vez algunos de nosotros sepamos de huelgas un poco inapropiadas, cuando en estas se llevan a cabo la violencia sobre bienes o personas incorporadas de la empresa, o etcétera. También las huelgas ilegales son las que tienen como fin alguno otro del profesional, es decir, requieren de otra cosa que no es lo del trabajo o así. Supongo que muchos de nosotros conocemos alguna huelga así como la del tiempo indefinido de médicos y más ejemplos de este tipo. En este tipo de huelgas suelen haber conflictos personales también e incluso pueden llegar a la muerte. Las huelgas pueden ser dadas a conocer de la forma en la que los huelguistas requieran. Hoy en día ya existen muchos tipos de formas para dar a conocer, como las redes sociales, anuncios, mensajes, etc.
En estos casos también se pide una organización para que pues se puedan ocupar de buscar fondos para alimentarse, para comprar alimentos o alguna otra cosa que se requiera, pero eso es de forma pacífica y opcional. Un tema realmente importante que son los requisitos. Pongan atención. Te cedo la palabra, Ania. Adelante. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones que deberá reunir los siguientes requisitos. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas. Expresarán concretamente el objeto de la misma, señalarán el día y hora en el que se suspenderán labores o al término de prehuelga. Como se menciona, debemos de realizar un documento a mano para poder realizar la petición de la huelga, aclarando cuál es el objetivo de esta. Sinceramente yo creía que las huelgas pues las podíamos realizar así nada más, sin ninguna petición, porque había visto que algunas en la televisión, donde de un día para otro ya las estaban realizando, pero como quien dice, hay que saber informarse más. Se presentará por duplicado al tribunal competente si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al en que se resida el tribunal. El escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente o por cualquier otro medio telefónico. Esto quiere decir que no importa como tal si la empresa matriz se encuentra en algún lugar diferente donde se quiera hacer la huelga, ya que podemos recurrir a cualquiera otra de sus instalaciones y presentar el expediente y ellos podrán encargarse de revisarlo y expedirlo en el plazo que se pide, que es de 24 horas, o sea, un día al tribunal que corresponda, y deberá de llamar o por otro medio poder avisar sobre la situación. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y hora en el que el patrón quede notificado. Al ser aceptada la expedición del trámite, se deberá de avisar que se suspenderán las actividades laborales en la empresa. Debe de dar a conocer a los empleados por lo menos 6 días antes de anticipación para que estén prevenidos y no causar desastres como tráficos, pánicos en las demás personas. De igual manera, cuando se trate de un servicio público, como que los trabajadores de servicios del agua potable y de la luz, se les debe de avisar con 10 días de anticipación. El término comienza a contarse a partir del día y la hora en el que el patrón haya sido notificado. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo, en términos del artículo 450, fracción segunda de esta ley, se deberá anexar el emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. Como nos menciona, cuando la huelga trate sobre obtener del patrón la celebración del contrato colectivo, o sea, de establecer las condiciones de trabajo para un mejor desempeño, se deberá de exigir su revisión al finalizar del periodo de vigencia. Además, debemos de añadir un aviso donde se cita a una persona o personas en un lugar determinado para poder contar o aclarar situaciones, o mejor conocido como emplazamiento, que en este caso es de huelga. La constancia de representatividad que se nos expidió anteriormente por la autoridad competente, todo en base a los requisitos que pide el artículo 390 bis. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato ley en términos de la fracción tercera del artículo 450 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o deberá de mencionarse que se tiene celebrado contrato colectivo de trabajo en la empresa, señalando el número de folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Al igual que con el contrato colectivo, si lo que se tiene por objeto es celebrar el contrato ley con los patrones o el patrón, se
como menciona el artículo 450, se debe de anexar un emplazamiento a huelga de constancia que representa a la Unión, siempre y cuando haya sido expedida por la autoridad competente, que en este caso sería el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o si se tiene celebrado el contrato colectivo, se debe de mencionar para que pueda tomar en cuenta dando a conocer el número de folio que les tocó. Y por último, cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en las fracciones primera, cuarta, quinta, sexta y séptima del artículo 450 de esta ley, así como el previsto en la fracción segunda de dicho artículo, en lo que se refiere a la revisión contractual para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o en la administración del contrato ley, se deberá anexar el emplazamiento a huelga, el certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el acuse de recibos del escrito en el que se solicitó dicho certificado, ya que si la huelga tiene objeto de otra de las fracciones que menciona el artículo 450, se debe de realizar se debe de confirmar que el sindicato que se citó, por así decirlo, es el responsable del contrato colectivo o el administrador en caso del contrato ley. Debemos añadir el emplazamiento a huelga del certificado de registro del contrato que se expidió por la autoridad competente, y si no se tiene, se debe de agregar el acuse del recibo escrito que se solicitó anteriormente del certificado. Excelente tema, pero ahora seguimos con nuestra compañera Jenny, que nos dará a conocer la clasificación de la huelga. Seguimos con más información de las huelgas, pues en el país existen las siguientes clasificaciones de huelgas que se explicarán a continuación. Hola, continuamos con las huelgas que existen. En este momento les hablaré acerca de la huelga lícita. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18 dice que las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Esto se refiere a que las huelgas que se van a realizar es con el fin de buscar beneficios sin afectar a nadie. Por lo tanto, la huelga será conforme a lo que establece la ley para pedir beneficios que les corresponden. Así que se debe respetar los intereses de los trabajadores, así como de los patrones. Seguimos con más información. Existe también la huelga ilícita. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 445, fracción primera, es cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. En otras palabras, es cuando la mayoría de los que hacen huelga tienen un comportamiento agresivo con las personas, tanto en propiedades, por lo tanto causan daños y eso perjudica. También nos dice en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 445, fracción segunda, en caso de guerra, cuando los trabajadores permanezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Da a entender que no se pueden realizar manifestaciones cuando hay guerra. Puede ser en el caso de los soldados que no pueden realizar estos actos porque deben estar en guerra para defender al país y pues no pueden estar en huelga. O también puede suceder alguna huelga inexistente. En este caso sería de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo en el artículo 459, fracción primera. Dice que la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción segunda. Bueno, esto se refiere a que la mayoría de los trabajadores están trabajando y solo pocos de ellos están en huelga. Por lo tanto, no sería posible continuar con esto, porque es un requisito para que se realice una huelga es que la mayoría está apoyando para realizarla. Y también nos menciona en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 459, fracción segunda, que si no se ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450, esto quiere decir que lo que ellos quieren exigir pues no lo establece en la ley, por lo tanto no continuará la huelga, ya que deben de exigir que tengan
por ejemplo, contratos de ley o un contrato colectivo de trabajo, así como revisión de los salarios y exigir cumplimiento de los contratos, ya que también pueden tener en cuenta de pedir el cumplimiento que les paguen por la participación de sus utilidades que les corresponde a cada empleado o todo, pero que venga de acuerdo al artículo 450. Estos son unos pequeños ejemplos. También nos menciona el artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 3, que no se cumplieron con los requisitos señalados en el artículo 920. Pues esto da a entender que se debe realizar un debido procedimiento para realizar la huelga, ya que se debe de realizar un escrito ante el patrón donde se establecerán las peticiones. Se anunciará el motivo de huelga. Se dará un duplicado a un tribunal competente, además de dar aviso por anticipación 6 días antes para suspender el trabajo u otro requisito señalado del procedimiento que se debe realizar. Pues esto, como ya lo escuchamos, todos los requisitos que señala en el artículo 920. Continuamos con la huelga justificada. A continuación se las diré. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 446 menciona que la huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. En otras palabras, que la huelga se hará por culpa del patrón por no cumplir con lo que establece la ley para beneficio de los trabajadores. Así que en este caso el patrón tendrá que pagarlo a los trabajadores desde el día que estén en huelga. Y la huelga justificada, pues esto quiere decir que, de acuerdo al doctor Cuauhtémoc Gallardo, nos dice que la huelga injustificada es aquella cuyos motivos no son imputables al patrón. En este caso, la huelga se realiza que no es culpa del patrón, ya que quiere conseguir otros objetivos que la ley no lo establece y por lo tanto no sería posible continuar con la huelga. Esto es todo. Continuamos con más información. Wow, esto me pareció muy interesante, ya que yo no conocía nada de esto. Pero aquí no termina esto. Seguimos contigo, Manuel. Háblanos de los efectos de esta. Como primer punto hablaremos sobre la huelga lícita. Sus efectos, pues se establece que una huelga es legal cuando se busca, por ejemplo, equilibrar los derechos de los trabajadores con los intereses de los dueños, negociar o revisar un contrato colectivo de trabajo al final de su vigencia, negociar o revisar un contrato ley al final de su vigencia, asegurar que se cumplan los contratos colectivos de trabajo o contratos ley cuando se han violado, asegurar que se cumplan las leyes sobre participación en las utilidades, apoyar otras huelgas que busquen los mismos objetivos, también para pedir una revisión de los salarios contractuales. En sí se definen las razones legales para realizar una huelga, incluyendo la negociación y revisión de contratos, asegurar el cumplimiento de las leyes y contratos laborales y apoyar otras huelgas con objetivos similares. La huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. Si la mayoría de los trabajadores en huelga realizan actos violentos contra personas o propiedades, la huelga se considera ilícita. Esto significa que cualquier forma de violencia física o daño a la propiedad realizada por la mayoría de los huelguistas invalida la legalidad de la huelga. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno, si los trabajadores están empleados en establecimientos o servicios que dependen del gobierno, no se les permite ir a huelga. Esto se debe a que su trabajo se considera esencial para el funcionamiento del país durante ese periodo. La huelga es legalmente inexistente si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo. Si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción 2, la huelga se considera inexistente. Esto significa que se requiere un número mínimo de trabajadores para que la huelga sea válida.
no ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450. La huelga debe tener por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450. Si no es así, la huelga se considera inexistente. Esto significa que la huelga debe tener un propósito legítimo y legalmente reconocido. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 452. Si no se cumplen los requisitos señalados en el artículo 452, la huelga se considera inexistente. Esto implica que hay ciertos procedimientos y normas que deben seguirse para que una huelga sea válida. No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. Solo estas tres condiciones pueden hacer que una huelga sea considerada inexistente. Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Se refiere a una situación en la que los trabajadores deciden ir a huelga debido a acciones o inacciones del patrón que afecten negativamente sus condiciones de trabajo. Esto puede incluir, pero se limita a cosas como falta de pago o retraso en el pago de salarios, condiciones de trabajo inseguras o insalubres, no respetar los términos del contrato de trabajo o del convenio colectivo. En estos casos, los trabajadores tienen el derecho de ir a huelga para protestar contra estas condiciones y buscar mejoras. La huelga se considera justificada porque los motivos de la huelga son imputables o atribuibles al patrón. Por último punto, una huelga injustificada se refiere a una huelga que no cumple con los requisitos legales o que se basa en motivos que no son legítimos desde el punto de vista del trabajador. Se puede declarar injustificada en el momento en el que se demuestre la inexistencia de los objetivos que se persiguieron con la huelga, cuando no cumple con los requisitos legales, cuando no se funde en motivos legítimos del trabajador, cuando no se sustente en base legales y reales pertinentes. Como le explicaste, compañero. Ahora continuamos con Moni. Háblanos del procedimiento, compañera. Sí, claro, Majo. Bueno, hemos llegado al tema final. Ya conocen los aspectos generales de la huelga y ustedes han de decir, sí, ya tengo conocimiento de lo que es la huelga, sé su clasificación, sus efectos, pero ¿cuál es su procedimiento? Bien, el procedimiento de la huelga se los explicaré en breve. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones que deberá reunir los requisitos siguientes. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga, si no son satisfechas expresarán concretamente el objeto de esta y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. Con esto y desde mi punto de vista no me parece que sea tan fácil de argumentar que el ejercer el derecho de huelga se limite a presentar un emplazamiento, en otras palabras, es decir, el escrito que anteriormente mencioné. Eso me parece que no correspondería como tal a la realidad de su concepto. Creo que es en el estallamiento de una huelga donde se materializa de cierta forma ese derecho. Se presentará por duplicado al tribunal competente. Si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al que resida el tribunal, el escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente o por cualquier medio electrónico. Todo esto nos está prácticamente diciendo que si el tribunal al que se dirigirán para presentar el duplicado, pero si la empresa está ubicada en un lugar distinto en el que se encuentra el tribunal, pues éste se puede presentar a dicho tribunal más próximo a este establecimiento o empresa. Posteriormente, el aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos. Observándose las disposiciones legales de esta ley, el término se contará a partir del día y hora en el que el patrón quede notificado. Esto significa que si las labores, por ejemplo, en una empresa por causa de huelga se planean suspender
el 27 de octubre se tiene que avisar el día 21 de octubre y tratándose de servicios públicos, es decir, trabajadores que proporcionan algún servicio de forma pública, deberán de avisar con 10 días de anticipación. En este caso, por ejemplo, no tendrían que avisar el 21 de octubre, sino el 18 de octubre y claro, tal como se establece, el término se contará a partir del día y hora en el que el patrón quede notificado. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción segunda de esta ley, con esta ley estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. Hablando de los objetos por lo cual se hace una huelga, dicho de otra manera, las razones por la cual se lleva esto a cabo, como lo dije hace unos momentos, y en base a esto diré que hay algunos objetos que son más fáciles que otros. En la ley se habla de conseguir el equilibrio en diversos factores de la producción, pues lo veo literalmente con que esto hace hincapié a cualquier cosa que pueda hacer conseguir el equilibrio en los factores de la producción. O bueno, de otra forma, esto es algo bastante amplio. Ahora yo creo que cuando se recibe, por ejemplo, el emplazamiento de huelga con ese objetivo de tener un equilibrio en los factores de producción, hay como varias interpretaciones. La primera creo que sería que el sindicato no tiene como tal la idea, o esto podría ser otra forma de llamarle también al emplazamiento de huelga por firma del contrato colectivo de trabajo o contrato ley. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato de ley en términos de la fracción tercera del artículo 450 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o deberá de mencionarse que se tiene celebrado contrato colectivo de trabajo en la empresa, señalando el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora, nos estamos refiriendo más que nada a la importancia de la constancia de representatividad. Por ejemplo, cuando un sindicato tenga por objeto la celebración de un contrato, en este caso se habla del contrato ley, se tiene que llegar con la constancia de representatividad, que ya saben que quien lo expide es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. También cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en las fracciones primera, cuarta, quinta, sexta o séptima del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, así como el previsto en la fracción segunda de dicho artículo, en lo que se refiere a la revisión contractual para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga el certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el acuse de recibo del escrito en el que se solicitó dicho certificado. De nueva cuenta, lo que estamos viendo es como ya aparece muy frecuentemente la figura de la constancia de representatividad. Por otra parte, la nueva institución y la gran participación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y por otra parte el certificado de registro, como ya lo están escuchando y de una forma muy lógica en el país, en el que se nos habla de que si el sindicato no está registrado es como si no tuviera absolutamente nada. Dentro de las 24 horas siguientes a la que se está presentando el emplazamiento a huelga, el tribunal o las autoridades mencionadas en la fracción segunda del artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo notificarán al centro de conciliación competente para que intervenga durante el periodo de prehuelga a fin de avenir a las partes. Este tendrá facultad de citarlas dentro del periodo de prehuelga para negociar y celebrar pláticas conciliatorias para ese propósito. Podrán asignar conciliadores al tribunal. Puedo decir que en muchas ocasiones en sí la huelga no pasa a otra etapa más y la mayoría de las veces se queda por terminado en la prehuelga, que antes ya mencionaba que era de esta forma las partes tratan de llegar, podría decirse, a un acuerdo y de esta forma solucionar el problema. El patrón dentro de las 48 horas siguientes de la notificación deberá presentar su consentación por escrito ante el tribunal. En este punto me es importante decir que el efecto de que se le entrega al patrón esta notificación es que se inmoviliza los bienes de la empresa, entre otras más. En esta etapa lo que se busca primordialmente es proteger los intereses de los trabajadores.
Posteriormente, el tribunal citará a las partes a una audiencia de conciliación que se celebrará dentro del periodo de prehuelga, en la que podrá intervenir el conciliación del centro de conciliación competente para procurar avenirlas. En esta audiencia no se hará declaración alguna que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o injustificación de la huelga. Esta audiencia podrá ser diferida a petición del sindicato o de ambas partes. Esto ya se los había comentado más antes. En esta etapa se cita a las partes a una prehuelga. La prehuelga o junta de conciliación, también llamada de esta manera, es importante porque va a juntar a las tres partes en un mismo espacio neutral. El efecto de la notificación, recuerden que es inmovilizar los bienes. Entonces las partes, mientras lleguen a un acuerdo, los bienes de la empresa permanecerán inmovilizados, sin mencionar que se encontrará vigente una fecha para que las labores se suspendan. Por último, si derivado de todo esto se llega a la conclusión de que no hay una conciliación o un acuerdo, pues entonces ya se estará ante un proceso de huelga estallada, por decirlo de esta forma. Ya casi llegamos al final de este capítulo, pero antes les daremos a conocer nuestro aprendizaje de este tema. Pongan mucha atención, que esto está más que bueno. Adelante, Jenny. Hola, nuevamente, así como todo empieza, tiene que terminar. Es el momento que llegamos a la parte final de este podcast. Y como se mencionaba que es importante saber de los temas abordados en este podcast, la huelga había escuchado a lo largo de la vida historias que han pasado en México, y en este año también se tiene en consideración la huelga del Poder Judicial de la Federación, que en unos momentos más se les estaré diciendo. Así que se mencionan en este podcast los requisitos para la realización de la huelga, así como sus clasificaciones de huelgas que hay, también sus procedimientos que se deben seguir. Pues es muy importante saber todo, porque en caso de que quieras realizar una en tu trabajo, debes realizar todo lo que se mencionó en el procedimiento y cumplir con los requisitos que se deben cumplir para realizar alguna huelga. En la actualidad, en el Poder Judicial de la Federación existe una huelga porque se quitaron los fideicomisos, de los cuales 5 pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, 6 a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y 2 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta en el segundo trimestre de 2023, estos fondos representan 15.434 millones de pesos, de los cuales son pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces, apoyos económicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos, desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias, pensiones complementarias, pensiones complementarias de mandos superiores, pensiones complementarias de mandos y medio personal operativo, plan de prestaciones médicas complementarias, manejo del producto de la venta de publicaciones de CDs, remanentes presupuestales, Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Moderación de la Impartición de Justicia, fideicomisos de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos. También el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica de México-España. Pues estos fideicomisos están dirigidos a cumplir distintos fines con el pago de pensiones para el mando de superiores, medios personal operativo del Poder Judicial de la Federación. También auxilia servicios públicos operativos, que son los menores ingresos, en casos de extrema urgencia médica, para la asignación de vivienda propiedad de este poder. Asimismo, son para la adquisición de construcción y remodelación de los órganos jurisdiccionales y su equipamiento, así como de su capacitación, mejoramiento y especialización de las personas públicas del Poder Judicial de la Federación.
Con la reforma de los 13 fideicomisos solo quedan vigente una, ya que el único que se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Como se mencionaba anteriormente, muchos están dirigidos para beneficios de altos mandos del Poder Judicial de la Federación, como lo son magistrados, jueces. Por lo tanto, el dinero que se estima para esto es mucho, así como también fondos que les ayudan para ello, como se decía que se estimaba aproximadamente 15.434 millones de pesos, pero a lo mejor puede ser mucho más de la cifra que se dio a conocer, porque no creo que den datos exactos de lo cual se usa el dinero del país, y nosotros como ciudadanos aportamos a ellos con los impuestos que paga uno en la vida cotidiana. Sin embargo, ellos lo utilizan así como los fideicomisos que les otorga a los del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, muchos pues están molestos de que no recibirlo, ya que se les otorgaba a los que trabajaban en ese lugar, y quién no estaría molesto que les quitaran esos fideicomisos que les ayudaban mucho a ellos de manera económica. Muchos de ellos ponían en sus carteles que no son privilegios, ya que forman parte de sus derechos, y por eso pues tiene razón. Por eso se realizan huelgas para recuperarlo. Yo creo que si fueras tú, supongo que también harías eso, ya que es dinero que nos ayudaría económicamente a nosotros si trabajáramos en el Poder Judicial de la Federación. Y como se decía, es un derecho que se le otorga por trabajar ahí, y supongo que varios haríamos lo mismo si tuviéramos en esta situación de defender lo que nos corresponde, ya que son importantes los derechos que ellos tenían por laborar ahí y los quieren recuperar, ya que no trabajaron durante 6 días para estar en huelga, demostrando todo lo que trabajan en el Poder Judicial de la Federación suspendieron sus labores de trabajo para que pudieran recuperar lo que se había quitado. Pues muchos estuvieron con sus carteles, la mayoría de ahí, pero al parecer no tuvieron éxito para recuperar sus derechos que anteriormente tenían, pero ellos hicieron el intento por tratar de recuperarlos, aunque no se logró nada de lo que ellos esperaban. Así como se mencionaba una huelga en el Poder Judicial de la Federación, también ha sucedido a lo largo del tiempo en el país, que forman parte de nuestra historia, de nuestro país, México. Hemos escuchado a lo mejor la huelga de Río Blanco, que en mis tiempos pues todavía los traían los libros de texto de historia. Bueno, esta huelga sucedió el 7 de enero de 1907. Cerca de 2.000 obreros de fábrica de textil de Río Blanco estaban afuera de las instalaciones de esa empresa textil porque ellos exigían mejores condiciones laborales, ya que los tenían trabajando por varias horas, aproximadamente 14 o más, o tener un mejor salario y la regulación del trabajo infantil, entre otras cosas pedía. Pero en ese momento el presidente pues era Porfirio Díaz, que prohibía a los trabajadores que formaran organizaciones para iniciar cualquier manifestación para defender los derechos que ellos tenían, e incluso si lo hacían tenían que castigarlo con multas, hasta podían llegar a prisión por no obedecer lo que él propuso, porque solo era beneficiar a los empresarios, porque los explotaban a los trabajadores. Bueno, entonces el 7 de enero ellos se animaron pues a atacar con piedras y quemar a la fábrica, pero la policía lo impidió. Entonces atacaron a la tienda de raya y el presidente mandó a que los que estaban ahí los dispararon, pues muchos fueron muertos. No se sabe exactamente, pero muchos de sus familiares los buscaban, pero no los encontraron. Se dice que los tiraron en el mar, pero pues no se sabe aproximadamente cuál es la cifra. Bueno, a pesar de lo que sucedió a los trabajadores en ese lugar, los trabajadores siguieron haciendo huelga para la defensa de sus derechos laborales. Es un hecho trágico lo que sucedió en la historia, pero estamos de acuerdo que los trabajadores que hicieron huelga
porque no es justo que los patrones tengan más beneficios solo por tener una empresa, pues nosotros no somos esclavos pues para hacer lo que ellos decidan. Y en mi caso, si estuviera en ese tiempo, yo también apoyaría la huelga, porque si nadie hace algo al respecto con la situación que se vivía, tal vez todavía tuviéramos esos tratos, ya que como uno sufre esto, tenemos que actuar ante esto para tener derechos laborales y que sean beneficios para nosotros, ya que no nos agradaría trabajar siempre en la empresa y que ellos nos paguen lo que no nos corresponde, o que nos hicieran daño con castigos de diferentes formas. Por lo tanto, en ese momento se cansaron de lo que estaba sucediendo y pues así surgió la huelga, a pesar de las consecuencias que se tenían por realizar una, y el presidente de ese entonces apoyaba más pues a los dueños de las empresas que a nosotros como trabajadores. También con los demás los apoyaba, sin embargo no hicieron caso a los que decían y pues tuvieron que realizar todo esto para que más trabajadores después en diferentes partes del país también realizaron. Cuando se realizó esto, muchos estaban conscientes de lo que hacían y de los que podía pasar. Por lo tanto, arriesgaron su vida de varias personas hasta menores de edad, mujeres, hombres, como esto que surgió la huelga para exigir en lo que no se debe corresponder a cada trabajador, porque nosotros sufrimos y si no hacemos algo pues se aprovechan de nosotros y pues yo creo que nosotros tenemos mismos la culpa por no defendernos, pues ya no exigimos lo que nos corresponde. Así que bueno, como seguimos, decimos que muchos murieron, pero hubo un cambio, porque ya después pues hicieron más huelgas en el país. Otro acontecimiento importante fue la huelga de Cananea. Esta sucedió en Sonora, contra la empresa que bien su nombre lo dice, que era un dueño estadounidense, pues empezó el 1 de enero de 1906, ya que la inconformidad era que eran los estadounidenses que trabajaban ahí y solamente ellos les pagaban más, mientras que los trabajadores mexicanos les pagaban menos. Y también los trataban muy mal, solamente por el simple hecho de ser mexicano. Y había más trabajadores extranjeros que mexicanos, ya que ellos proponían que el 75% de ellos fuera mexicano y el resto fueron extranjeros. Por lo tanto se fueron a las oficinas pero pues no pudieron negociar con lo que ellos proponían. En ese momento salieron y se declararon en huelga, pues esto nunca había sucedido en el país, pues los trabajadores estadounidenses empezaron a atacar a los huelguistas con armas que ellos también, pero ellos se defendieron, los mexicanos pues al no contar con armas, así que empezaron pues a aventar piedras. En ese momento se desató una batalla entre ambos y se desató una batalla, pero pidieron a los estadounidenses ellos refuerzos a Arizona y llegaron a México para atacar, por lo que los mineros expusieron lo que había pasado al gobernador de Sonora, pero pues no hizo nada, así como también hubo muertos en huelga y detenidos por realizar huelgas. En las minerías, pues hasta en la actualidad, muchos no respetan los derechos laborales, ya que muchos de ellos no saben nada de eso y se aprovechan los patrones para que los exploten laboralmente, porque los hacen trabajar de más y al no saber nada no se defienden. Esto, como bien se mencionaba, ha pasado desde anteriormente y todavía sigue pasando y no es justo que esto suceda actualmente, pero desafortunadamente, ya que debemos recibir lo justo, que a veces también ha desaparecido. En algunas ocasiones me han contado que desaparecen a los mineros
si quieren hacer huelga, como en esto de las minerías, y pues están alejados de la gente y es muy fácil de que los patrones se deshagan de ellos de diferentes maneras, ya que algunos se han muerto trabajando en las minerías y cuando llegan los familiares no les preguntan por las personas y dicen que no los conocen y que nunca han trabajado en ese lugar, y como no se ponen a investigar a los familiares, pues a los patrones les conviene, sigue sucediendo eso. Actualmente muchas personas, como lo son empresarios, no les favorecen a nosotros que tengamos muchos derechos laborales, ya que ellos quisieran explotarnos y eso no se debe hacer, aunque no dudo si lo hagan, aunque sea en estas fechas, pero también las personas que trabajan en ese lugar pues deben de hacerse una huelga porque no es justo lo que hacen, deben exigir los derechos que les corresponde, ya que en la actualidad tenemos y dejan que los maltraten y no les pagan lo que les corresponde por dejarse, pues ellos no deben de dejarse, porque si no van a estar bien felices los patrones por no defender lo que nos corresponde a la ley. No importa que te amenacen, deben de unirse todos los trabajadores y hacer la huelga, porque ellos deben de respetar nuestros derechos, que gracias a varios acontecimientos a lo largo de la historia tenemos esos derechos en la actualidad y que nosotros no hacemos nada en algunas ocasiones para que se haga valer. Si seguimos así, los patrones les conviene que nadie hable, pero algunas personas con el poder en el país pueden hacer caso omiso a nuestros derechos, porque como ellos tienen mayor apoyo de gente importante que se llevan con ellos, hacen corrupción en el país, pues violan nuestros derechos y eso no es justo. Como ellos tienen dinero, no les importa lo que le pase a las demás gentes que no tienen los recursos suficientes para abordar toda esta situación, pues ellos tienen todo lo necesario para la corrupción y por eso el país no hay justicia por culpa de esos que realizan corrupción. Por culpa de esos corruptos, porque venden a la gente que se compra con el dinero, y como la demás gente no tiene dinero, pues se pierde. Pero eso no está bien. Si cada persona estuviera consciente de lo que realizara sus cosas legalmente, no estaríamos en estas situaciones. Pero de eso depende de cada persona, porque cada tiene una situación diferente en su momento, y como nosotros como trabajadores pues exigimos que se cumplan los derechos, pero si fuera uno de los del patrón a la vez para ahorrar, pues no se le pagará bien como los beneficios que tiene. No le importa a la demás gente que sufra su situación. Esta no se preocupa por sobrevivir con poca cantidad de dinero, que es el salario del país, y tiene gastos las personas, aunque muchas personas que no saben de los derechos de los trabajadores, que anteriormente en el podcast lo comentaba, que las minerías contratan gente que no sabe nada acerca de la ley, hacen trabajos por más tiempo y a veces no les pagan o pagan muy poquito, pero no saben leer ni tampoco escribir, pues los engañan fácilmente. A los patrones se aprovechan de esta situación porque les conviene que la gente no se defienda. De acuerdo con lo que hemos escuchado en los temas, también conocemos alguna situación como la actual que se realiza en el Poder Judicial de la Federación. He sucedido tal vez en algún momento apoyar alguna huelga, y consideramos varios aspectos en que algunas empresas pues no cumplen con lo que se establece en la ley y deben de realizar una huelga para que sean escuchados y tengan mejores prestaciones, pero ya sabes el procedimiento y lo que se necesita para realizar una. Por lo que si sabes acerca de tema, pues debes de compartirlo, así como este podcast, que les servirá mucho, ya que se comentaban experiencias que han sucedido a lo largo de la historia y hasta en la actualidad, como les mencioné hace unos instantes, y se da a entender lo que está en cada artículo explicando, así que se da a conocer información que te puede defender y ayudar a los demás, así que no dudes en compartirlo. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos una vez más. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy. Espero que la información vista hoy haya sido de su agrado y que todo lo hayan tomado de una forma muy digerible para ustedes. Mis compañeros y yo esperamos también que nos sigan acompañando en el siguiente episodio de su podcast favorito de Derecho, con nuevos temas muy importantes.
En el siguiente podcast se tratará como tema principal los riesgos de trabajo. Abarcaremos su definición, así como también sus características y en sí todo lo que tenga que ver con el tópico. A manera de conclusión, puedo decir que en sí es muy importante el hablar y que ustedes, personas que nos escuchan, tengan conocimiento de lo que es la huelga, así como todas sus generalidades, por decirlo de esta manera, ya que es algo que se puede ver en la vida cotidiana. La mayoría de las veces, y más en el país en el que vivimos, que pues no es una sorpresa que exista como tal una corrupción por parte del patrón o patrones en alguna empresa u otro establecimiento hacia los trabajadores, y pues todo esto desencadena inconformidades por parte de los trabajadores a su patrón. Esta inconformidad o inconformidades ya lo saben que se derivan de distintos problemas, por decirlo de esta forma, que me parece algo muy importante que las personas tengan conocimiento de todo esto, ya que la mayoría de los casos la verdad es que no lo saben, y es algo importante porque la huelga, dicha de esta manera, es la principal arma que tienen los trabajadores para poder defenderse o hacerse escuchar por distintas situaciones. Todo en sí tiene un procedimiento para que se lleve a cabo apropiadamente, y la huelga no es la excepción, ya que si solo se hace, por ejemplo, una manifestación por parte de los trabajadores, y estos se dejan llevar por sus instintos de inconformidad o enojo y cometen actos vandálicos, todo esto se vuelve algo literalmente ilícito. Otro ejemplo, ya sabemos que la ley establece que en sí la huelga tenga un objetivo que este mismo establece como que se exija, por ejemplo, el cumplimiento de la participación en las utilidades, las PTU, también conseguir el equilibrio entre diversos factores, etc. Pues de esta manera, si no existe algún objetivo válido, pues sería de cierta forma injustificada, porque literalmente no hay justificación concreta. También me gustaría darle énfasis a lo anteriormente comentado, que la huelga se considera inexistente si, por ejemplo, esta se solicita posteriormente a las 72 horas de que haya habido la suspensión del trabajo, o si quienes la solicitan sean muy pocos. Esto lo hace algo inexistente. Ya dicho lo anterior, como se los había platicado hace un momento, todo debe de tener un procedimiento realmente adecuado. ¿Se acuerdan del tema tratado del podcast anterior y sobre lo que comentamos? Hablamos de los sindicatos, coaliciones, etc. Pues en este tema que es huelga, bien saben que la huelga es un derecho que le corresponde a los trabajadores. Como lo dije anteriormente, si no son el suficiente número de trabajadores, pues esta queda inexistente. La huelga es algo que fácilmente, y como se establece, lo pueden llevar a cabo los sindicatos en forma de representación de todos los trabajadores. Se me hizo algo interesante en el que en este aspecto de huelga se considere como coalición a los sindicatos. Como ustedes lo saben, el concepto de coaliciones lo tocamos en el podcast anterior, en donde mi compañera daba un ejemplo en el cual se hablaba de una coalición política, ya que en sí la naturaleza de las coaliciones es que sean por un tiempo definido, para llevar a cabo un objetivo. En este caso, pues se hablaba de un objetivo político, como podría ser un cargo de presidencia o una gobernatura. Sin embargo, sepan que hablando de huelga, los sindicatos se consideran como coaliciones permanentes. Como ustedes ya se habrán enterado o visto en los diferentes medios de comunicación que actualmente existe una huelga por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Estos se decidieron hacer un paro de labores debido a que en el Senado se aprobará la extinción de fideicomisos de la institución para la que éstas laboran. El paro de sus labores saben que comenzó desde el 19 de octubre y se decía que concluiría o terminaría el día 24 de octubre de ese mismo mes. Pero esto no fue así, ya que el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la extinción de 13 de 14 de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Esto es un grave atentado contra los derechos laborales de la clase trabajadora, ya que al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento abarcan derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como también de seguridad social. Ante todos estos acontecimientos, el sindicato decidió extender dicha protesta hasta el domingo, que fue 29 de octubre, que ya pasó. No obstante, aclaro que aquellos trabajadores que deseen continuar con sus actividades lo podrían hacer. Aunque ya debido a todo esto de que los trabajadores que quieran continuar con sus labores las pueden realizar, es muy importante mencionar que en estos casos, durante el paro de labores que se realiza debido a la existencia de una huelga,
entra de alguna forma la figura de los salarios caídos. No sé si en algún momento habían escuchado de este término interesante. Pues en las huelgas los trabajadores suspenden temporalmente sus actividades. En pocas palabras hablamos de huelga, ¿no? Pues se deben de negociar lo que hace un momento les mencioné, que son los salarios caídos. Dicho de otra manera, lo que se dejó de pagar al trabajador durante el tiempo en el que duró la huelga. Como se menciona en la ley sobre la prehuelga, en otras palabras, la audiencia de conciliación, donde se dice que el tribunal citará a las partes a una audiencia de conciliación que se celebra dentro del periodo de prehuelga, que es la segunda de las etapas que hace rato abordamos. Evidentemente sabemos que interviene un conciliador del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para conciliar, por así decirlo, las partes. Como pues imagina que existen personas que dicen que es algo bueno que los trabajadores están yendo en huelga, por algo como pues lo estamos viendo en estos momentos con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. No puedo decir que en realidad lo es porque a veces eso no les conviene a los trabajadores, no le conviene al patrón, no le conviene a la economía, etc. Bueno, y más cuando hablamos de instituciones o establecimientos en los que dan servicios, por ejemplo, de forma pública. Entonces esto no es como tal una buena noticia porque de repente si hay personas que dicen que qué bueno que haya huelgas o algo por el estilo. Volviendo al tema de la huelga del Poder Judicial, como conclusión quizás no podría darlo de manera tan objetiva, pues el que quiten los fideicomisos sí es algo malo en una gran parte, porque afecta a los trabajadores. Sin embargo, yo investigando a cuáles se refiere con estos fideicomisos, más profundamente que como se los había dicho anteriormente, pues sí estaría bien, eso desde mi punto de vista. La verdad es que vivimos en un país donde hay bastante corrupción. Eso lo podemos ver en todas partes, no solo en la política, sino que en todas partes en la vida cotidiana. Pero por decir que estoy de acuerdo en que los quiten no me refiero a todos. Vi que uno de esos, el cual es de mantenimiento de casa habitación de magistrados, jueces, que tiene alrededor de 76 millones, el cual es uno de los que podemos decir que bueno, pero que tiene que ver la remodelación de las casas habitación de los magistrados y jueces con dinero público. También hay uno que es de prestaciones médicas, que es de alrededor de 145 millones, y pues por ejemplo se comenta que dijo uno de los jueces que acudió a este fideicomiso para hacerle una operación muy complicada a su hijo o hija, y por lo cual no perdió la vida, y ahora está bien. Aquí pues mi punto de vista es que si se demuestra pues que se está utilizando ese fideicomiso, está bien, y al igual si pues todos los trabajadores tienen acceso, o solo los jueces y magistrados, que por lo que ganan, la verdad es que sí es algo chistoso. Bueno, pues esto sería todo de mi parte en este episodio del podcast. Les agradezco el que nos estuvieran acompañando en cada uno de los episodios. En cada uno nos preparamos arduamente para darles la mejor información sobre los tópicos a tratar. Espero que nos acompañen en el siguiente episodio, el cual sería un video podcast. Será un video podcast, algo más interesante. Espero que hayan aprendido nuevas cosas que obviamente son de gran utilidad. Muchas gracias y adiós a todos. Al derecho y al revés. Por último, mis compañeros y yo, su servidora Majo, les daremos a conocer nuestras enseñanzas y alguno que otro ejemplo acerca de estos temas. Realmente fue un poco corto este capítulo, pero realmente es importante conocer este tema, ya que de alguna forma u otra pues nos ayudará en ciertos aspectos de nuestra vida e incluso la carrera. Un tema aparte de estos de los que vimos es sobre la huelga de Cananea. En esta huelga sucedieron bastantes cosas que realmente sí marcaron a esta como una muy importante para la industria minera, ya que en esta pues trabajaban tanto personas mexicanas como estadounidenses, y pues a los mexicanos les pagaban menos y les daban un maltrato a comparación de los estadounidenses. Para este caso, los trabajadores demandan a la empresa que el 75% del total de los trabajadores fueran mexicanos y el 25% extranjeros, un trato y un salario equitativo. La jornada de trabajo fuera más justa y mejores condiciones de trabajo. Con esto mismo se organizaron varios trabajadores y se declararon en huelga. Este acto, por si fuera poco, no se había visto antes, ya que pues en este tiempo pues no se sabía nada de esto. Resultaron agredidos los mexicanos y pues todo esto se salió de control. Después llegó un grupo a ayudar a controlar esto
pues todo este caos cometido, y con esto se establecieron las dichosas tiendas de raya, que fueron tiendas que estaban ubicadas dentro de las grandes haciendas y fábricas donde los trabajadores podían adquirir los productos necesarios para su supervivencia. Entonces los patrones aprovechaban estas tiendas para recuperar todo el dinero gastado en los sueldos de los trabajadores, y también se podía asesinar a toda aquella persona huelguista que opusiera resistencia ante la policía de entonces porfirista. A mi parecer, esta huelga fue una de las que marcó la historia. Al ser la primera, pues pasó de todo: hubo conflictos, hubo soluciones, pero no tan favorables con los trabajadores. Como sabes, como sabemos actualmente, ya se conoce ya no se conoce más bien que aún hagan huelgas, pero al menos en mi opinión son una herramienta muy útil de cierta forma para poder luchar por ciertas cosas que requieran los trabajadores, tanto que se les respete su esfuerzo o condiciones laborales. Con la huelga pues se hace presión a los superiores para que busquen una solución que les convenga a los patrones y empleados. Aunque hasta cierto punto pues en el tema laboral sí debería de haber más comunicación para que también se puedan evadir estas huelgas y no quedar en un escándalo como empresa. Y pues como conocemos, cuando alguien se involucra en un escándalo, pues no es tan fácil salir de esto, ya que se toma una mala reputación. También existen distintos tipos de huelgas. En mi pueblo muy usualmente se suelen hacer huelgas muy seguido, pero no son por problemas laborales, sino por problemas de la sociedad o así. No tiene mucho que se realizó uno en donde se cerró una carretera muy importante, donde pues circulaban muchos automóviles, y pues se hizo un caos, ya que de parte de las autoridades no había respuesta. Como les comenté al inicio, existen límites, pues nosotros como pueblo o localidad, como lo quieran ver, pues realmente tuvimos que atenernos a las consecuencias de este problema de huelga. También nos surgió, ya que como cerraron las carreteras, pues no dejaban circular a nadie, y las personas que salen a trabajar, al igual que los estudiantes, tenían que caminar al otro pueblo adelante para poder tomar el transporte y llegar a su destino. Tuvimos que apoyar a los que hacían huelgas y tampoco interponernos, de que pues era para bien del pueblo, aunque no apoyamos como tal, pero tampoco hicimos lo contrario a lo que ellos querían. No sé si me explico o no, pero algo así debía de pasar con lo laboral. Otro ejemplo que les quiero dar a conocer es decirles acerca de la huelga de Río Blanco. En esta huelga se prohibió a los trabajadores que formaran organizaciones o iniciaran cualquier manifestación para defender sus derechos laborales, castigándose con multas e inclusive prisión a quien pues desobedeciera. Esta es como una continuación de la huelga de Cananea, en donde pues 6 meses después de esta mm, pues se organizó otra huelga, pero ahora fueron trabajadores de las industrias textiles, los cuales se declararon en huelga por los malos tratos que les daban, las malas condiciones laborales. Eran sometidos a 14 horas de trabajo con salarios, sometidos a multas y control sobre las actividades que realizaban los trabajadores. Buscaron una solución nombrando árbitro de la problemática al presidente Porfirio Díaz, ya que no se estaba cumpliendo lo que se había establecido a principios de año en 1970, y como no tuvieron una respuesta favorable, pues decidieron seguir con la huelga, en donde un grupo de obreros libres realizaron varios actos inmorales en la empresa, como lanzar piedras e intentando quemarla, pero la policía montada lo impidió. Entonces saquearon y quemaron la tienda de raya. Esta huelga tuvo episodios muy trágicos, ya que pues hubo muchos muertos de los obreros. Estos dos acontecimientos conmovieron al país entero e inspiraron los movimientos que culminaron con el inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Estamos conscientes de que en dicha huelga se realizó de todo por querer lo mejor para ellos en su ambiente laboral, y ahí es donde los sindicatos hoy en día tienen que asumir el compromiso y la responsabilidad que adquirieron con los trabajadores y defender sus derechos. Sé que no es una tarea fácil, pero se debe hacer de todo
para que los compañeros trabajadores estén conformes en su ambiente laboral, porque como dicen por ahí, la empresa son los trabajadores. Actualmente ya no se ven huelgas como tal porque ya no son permitidas y en algunos lugares se buscan otras formas de solucionar el problema o inconvenientes que se llegan a tener con los trabajadores. Se los decía al principio y ahorita también, las huelgas se hacen un acto, pues de alguna forma u otra, pues bueno, ya que así los superiores de alguna empresa se hacen más rápido cargo de los conflictos e inconvenientes. Espero que este capítulo les pareciera muy importante, ya que acá abarcamos un tema muy bueno y les dimos a conocer un poco de historia y cómo llegamos hasta la actualidad con este tema de huelgas. Nos vemos el próximo capítulo y ya saben, pongan en práctica lo aprendido. Se despide de ustedes su locutora favorita Majo. Hasta la próxima. Bueno, querida audiencia, es así como llegamos al final de su podcast favorito. Realmente agradezco de antemano que nos hayan sintonizado hasta el final y que sus dudas se aclararan. Y si no, déjenos saber en los comentarios qué opinan acerca de este tema tan interesante y con gusto aclararemos sus situaciones. Este tema, como vieron, es algo corto pero muy interesante para nosotros. Como en cada episodio es un placer compartirles nuevos conocimientos que vamos abordando en estos temas que la mayoría no conocemos, esperando que tanto para ustedes como para mí se aclara la información, así como muy útil para poder implementarla. Para ir concluyendo, puedo decir que las huelgas son una herramienta muy buena para que los trabajadores puedan luchar por mejores condiciones laborales. A través de esta, los trabajadores pueden ejercer presión sobre los empleados o empleadores o patrones para lograr así cambios positivos, ya sean en los salarios, en beneficios o en la seguridad social. Como ya sabemos, todo tiene un lado oscuro o negativo y en este caso sería que las huelgas interrumpen los servicios públicos, ingresos para los trabajadores y las empresas, así como en algunos casos generan violencia o vandalismo. Es así que por eso, como mencionaron mis compañeros, se debe de mantener un equilibrio entre el derecho de los trabajadores a poder protestarse y analizar el impacto que esto ocasiona en la sociedad. En mi opinión, pues no debería de existir las huelgas como tal, pues se supone que las empresas deberían o deben de brindar los tratos justos para todos y así ellas evitan ciertos conflictos. No sé si me doy a entender. En sí lo que quiero decir es que si las empresas o patrones no fueran tan corruptas y no quisieran embolsarse el dinero, todo sería mejor, así como tener buenas condiciones de trabajo para que los empleados no se sientan sofocados o hartos y quieran salir a manifestarse y rebelarse contra la empresa o sus patrones. Algunas personas como yo no estamos informadas de que para realizar una huelga ante una empresa se tenía que realizar una petición ante autoridades competentes que se encargarán de expedir el permiso, por así decirlo, y pues con eso ya se puede hacer la protesta. Para esta se debe de hacer igual súper decididos, ya que probablemente tarde bastante. Dijera quien hay que tener mucho aguante. Esta, como se comentó anteriormente, dependerá de los objetos que se requieran y se llevará su proceso correspondiente. Dará inicio cuando el patrón ya esté sabedor. Desde ese momento puede comenzar la huelga. También hay personas que no sabían que las huelgas que hubo en Cananea y Río Blanco, ya que al parecer fueron casi un hecho histórico en la humanidad y que no es reconocida tanto como por los trabajadores así como por los sindicatos, ya que debería de ser conmemorada por los trabajadores que actualmente gozan de derechos laborales, donde tienen un trato más humano, ya que pues antes había sobreexplotación del trabajo a la hora del pago o el salario. Y gracias a estas huelgas, es que puedes gozar de los derechos que ahora tienen. Y pues sí se debería de conmemorar, pues es un hecho casi histórico para las personas de ahora. De igual manera quería comentar un poco acerca de la huelga del Poder Judicial de la Federación. Sé que no la tenemos en nuestros temas, pero se me hizo interesante mencionarla. Esta huelga, como su nombre lo dice, es una protesta que se llevó a cabo por los trabajadores que trabajan en el sistema judicial, que igualmente que todos los demás trabajadores buscan reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Cuando se realizan estas huelgas, los tribunales y juzgados podían suspender sus actividades, pero esto ocasionaba problemas en los casos de resolución judicial, así que creaban demasiado conflicto. Actualmente se están quitando 13 fideicomisos a esos trabajadores que, por así decirlo, son contratados
contratos realizados por el gobierno para administrar sus recursos. Estos sirven de pagos de pensiones para los diferentes rangos que hay en el Tribunal del Poder Judicial. Igual apoya a trabajadores de sectores públicos y demás. Como mencioné, el presidente en la mañanera dijo que se extinguirán 13 fideicomisos de los 14 que hay, que corresponden a 21.538 millones de pesos. Algunos de los fideicomisos que existieron fueron pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, para el mantenimiento de casa y habitación de magistrados y jueces, fideicomisos de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo. Para que concluya este tema, siento o considero que sí está muy crítica la situación. Yo pienso así porque todos tienen derecho a buenas condiciones y prestaciones, y a esos trabajadores les afecta de muchas formas. Yo recomendaría que si se alzaran en una huelga y tal vez así obtener no todos sus fideicomisos de nuevo, pero tan siquiera uno que otro que valga la pena, que puedan recuperar. Aunque me parece si ya se está manifestando, aunque me parece que pues sí ya han estado manifestándose. Y hasta aquí mi comentario sobre este tema. Se sabe que las instituciones académicas, tanto como el gobierno, más que nada, hacen que las instituciones y escuelas proporcionen información manipulada a los niños y jóvenes sobre la historia de México, ya que, como sabemos, a ellos no les favorece y recurren a esos métodos para no quedar como los malos, o que para ellos son vergonzosos, que terminan en asesinatos y masacres, debido a que ellos son los que originan los abusos que cometen las empresas extranjeras en contra de los trabajadores mexicanos, todo por el dinero. Pero algún día llegará el momento en el que el gobierno caerá y se hará justicia, y ese día todos estaremos muy complacidos. Para finalizar, las huelgas son tomadas como un recordatorio para que nosotros se pueda mantener un diálogo entre los empleados y empleadores, para encontrar soluciones justas y equitativas para todos. Deben de saber cómo manejarlas con responsabilidad para no causar problemas catastróficos. Además, esta por algunas personas pueden ser mal vistas, y ya que no apoyan este movimiento, otras las consideran como una interrupción en sus actividades. Y bueno, espero que estos temas abordados hayan sido de mucho interés y se haya comprendido, y que si surgen dudas puedan poder revisar este podcast y darle solución a su problema. Esto ha sido todo por hoy. Espero volver a verlos en nuestro siguiente programa, que estará muy interesante. Nos vemos hasta nuestro siguiente episodio. Síganos sintonizando y no se olviden de darle like, compartirnos y suscribirse para mantenerse más informados. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos. Una huelga es cuando un grupo de trabajadores decide no trabajar para protestar por algo, como salarios bajos o malas condiciones de trabajo. Es una forma de decirle al patrón: no estamos contentos y queremos que las cosas cambien, pero hay reglas. No pueden dañar a las personas o a las cosas, y no pueden hacer huelgas por razones que no sean justas. Además, en algunos lugares, ciertos trabajadores no pueden hacer huelgas porque su trabajo es demasiado importante, como los médicos o los bomberos. Por ejemplo, imagina que estás en un equipo de fútbol y no te gusta cómo el entrenador te está tratando. Entonces tú y tus compañeros de equipo deciden no jugar en el próximo partido a menos que el entrenador cambie su comportamiento. Esto es básicamente una huelga. En las huelgas también existen límites. No puedes hacer una huelga sin una buena razón. Debe ser por algo importante relacionado con tu trabajo. Durante la huelga debes comportarte bien. No puedes dañar a las personas o a las cosas, y algunas personas no pueden hacer huelgas porque su trabajo es muy importante, como los médicos, bomberos, etcétera. Y a su vez también se requieren ciertos requisitos, que estos consienten en tener una buena razón para hacer huelgas, como si su jefe no les está pagando lo suficiente, hacer un plan de los que quieren cambiar y decirle a su jefe sobre este plan, darle a su jefe un aviso de al menos 6 días antes de comenzar la huelga. Si trabajan en un servicio público como un hospital, deben dar un aviso de 10 días. Su plan para la huelga debe ser aprobado por una junta de conciliación y arbitraje.
También existen varios tipos de huelgas. Por ejemplo, veamos las huelgas como descansos que toman los trabajadores, pero hay diferentes tipos de descansos. Huelga de celo es como si estuvieras jugando un juego, pero sigues todas las reglas al pie de la letra para hacerlo más lento. Huelga de paro es cuando dejas de jugar completamente. Huelga pasiva es cuando vas al juego pero no haces nada. Huelga política es cuando haces un descanso para cambiar las reglas del juego. Huelga estudiantil es cuando los estudiantes hacen un descanso para mejorar su escuela. Huelga de facto es un descanso que no sigue las reglas. Huelga justificada es un descanso porque el jefe hizo algo malo. Y huelga injustificada es un descanso pero el jefe no hizo nada malo. Además, las huelgas pueden ser lícitas, siguen las reglas; ilícitas, no siguen las reglas; inexistentes, se dice que hay una huelga pero no la hay; injustificadas, tiene una buena razón; o injustificadas, no tiene una buena razón. Una huelga puede tener varios efectos. Durante una huelga los trabajadores dejan de trabajar, pero no pierden su trabajo. Los trabajadores no reciben su salario durante la huelga porque no están trabajando. Aunque los trabajadores no están trabajando todavía, están cubiertos por la seguridad social. La empresa puede tener problemas porque los trabajadores no están trabajando y no se está haciendo el trabajo. La huelga puede hacer que el jefe hable con los trabajadores y haga cambios para mejorar las cosas. Para poder llevar a cabo una huelga, solo hay que seguir ciertos pasos que aquí te platico. El procedimiento para una huelga. El procedimiento para una huelga. La convocatoria. Los trabajadores o el sindicato deciden hacer una huelga. Notificación. Debe informar a la empresa y a las autoridades laboral sobre la huelga. Asamblea y votaciones. Los trabajadores se reúnen y votan para decidir si realmente quieren hacer la huelga. Suspensión de labores. Los trabajadores dejan de trabajar pero deben permanecer en el lugar de trabajo para evitar que sean reemplazados. Pliego de peticiones. Deben presentar un pliego de peticiones que incluya sus demandas y el día y la hora en que planeen comenzar la huelga. Aviso. Deben dar un aviso de al menos 6 días antes de la huelga. Si trabajan en un servicio público, deben dar un aviso de 10 días. Las huelgas son una herramienta importante para los trabajadores. Son como un descanso del trabajador que permite a los trabajadores llamar la atención sobre problemas en su lugar de trabajo. Esto puede incluir cosas como salarios bajos, largas horas de trabajo o malas condiciones de trabajo. Hacer una huelga puede ser una forma efectiva de conseguir cambios. Cuando los trabajadores hacen una huelga, pueden hacer que los jefes, el público y a veces incluso el gobierno preste atención a sus problemas. Esto puede llevar a negociaciones y cambios que mejoren las condiciones de trabajo. Pero las huelgas también tienen reglas. Los trabajadores deben tener una buena razón para hacer una huelga y deben comportarse de manera pacífica. Algunos trabajadores, como los médicos o los bomberos, pueden tener restricciones para hacer huelgas porque su trabajo es muy importante. La huelga son una parte importante de los derechos laborales. Permiten a los trabajadores unirse y pedir cambios cuando las cosas no están justas. Aunque pueden ser difíciles, las huelgas pueden llevar a mejoras importantes en el lugar de trabajo. Así llegamos al fin de nuestro episodio de hoy. Quiero agradecerles a todos por sintonizarnos y pasar este tiempo con nosotros. Esperemos que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo hoy. No olviden suscribirse para poder no perderse ningún episodio futuro. Recuerden, su curiosidad es lo que hace que este podcast sea posible. Así que sigan aprendiendo, sigan explorando y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.